Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, súper genial y súper increíble. Sean bienvenidos a una clase más, la clase número 31 del curso de Matemáticas 1 ofrecido por Electronic Education. Somos una plataforma de educación a distancia con profesores de alto recorrido, clases personalizadas, las herramientas más innovadoras del mercado y que no dejamos dormir al fin de semana a nuestros estudiantes. Claro que sí. Este, somos una persona que Dios siempre nos ayuda porque maduramos, ¿verdad? O sea, claro. Este, Fíjense en esto, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, nosotros el día martes, el día jueves vimos monotonía. Mm, Vimos puntos críticos, aplicaciones de la derivada, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Este, sure welcome, Daniel. Vimos, bueno, vector de velocidad, vector de aceleración como aplicaciones derivadas, estuvimos hablando de extremos relativos, vimos máximos y mínimos, relativos y absolutos, hablamos de los puntos críticos o los números críticos y vimos unos cuantos teoremas. En esta oportunidad vamos a continuar con este tema. Con este tema o con esta clase estaríamos concluyendo todo el tema de graficación, quedándonos solo dos clases del curso. El tema de L'Hopital y teorema de valor medio, teorema de Raggi, un enfoque distinto a las derivadas y, y, y el tema de optimización, que para vuestro servidor es el tema más, digamos, sí, el tema más complicado del curso de matemáticas uno, que es el último tema, de hecho. Entonces, bien, derivadas, monotonía y concavidad. Bien, vamos a hablar de funciones crecientes y decrecientes, ¿ok? Nosotros para el primer parcial habíamos visto cuando una función era creciente, ¿ok? Supongamos que tenemos una función definida sobre un intervalo x1 y x2, sobre eso, definida en un intervalo y un intervalo b, y que x1 y x2 son dos números cualesquiera en el intervalo tales que x1 es menor que x2. Entonces nosotros habíamos visto en matemáticas en el primer parcial cuando una función era creciente y cuando una función era decreciente. Es decir, si yo estoy en este intervalo y acá, no, el intervalo AB, ¿cierto? Y B. Entonces, imagínense que aquí tengo un valor x1 y acá el valor x2. Pero x1 es menor que x2, esto implica que f de x1 sea menor que f de x2. Entonces la función es creciente, que va a ser algo así. ¿Ok? Esto siendo y, esto siendo x. Si esto es f de x1, f de x2. La función es creciente. Ahora, si esto es al revés, entonces la función se dice decreciente. ¿Cómo al revés? Así. Uy, yo quedé de lapicito. Así. Que el f de x, si x es menor que x2, entonces f de x2 es menor que f de x1. Es decir, acá está abajo el f de x2 y arribita está el f de x1. Así. Uy, esto ocurre, indica que la función es decreciente en el intervalo y si eso se cumple para cada par de valores dentro de ese intervalo. ¿Ok? Eso es básicamente lo que dice esto acá. Sí, vale. Eso lo habíamos visto en la clase de funciones, la primera clase de funciones, la clase teórica que vimos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, por supuesto, una función puede ser creciente en ciertos intervalos y decreciente en otros intervalos, como la función seno de x, ¿no? Que ya sube, baja, sube, baja. Vamos a recordar rápidamente su gráfica. No, GeoGebra.
Algebrilla. ¿Cuánto quiere esa álgebra? Ay, bro. No, seno de x, ¿no? Bueno, ella sube y baja en diferentes intervalos. Entonces, eso implica que la función es creciente y decreciente. Ok, vale. Fíjense acá, bueno, el ejemplo de esto, ¿no? Aquí, en ese intervalo AC, o mejor dicho, el intervalo AB, dije, en el intervalo AB, la función es decreciente, ¿verdad? Al igual que en el intervalo CD, la función va hacia abajo. Igual que en el intervalo EH, decrece la función. Si se fijan, en el intervalo BC y el intervalo DE, la función es creciente porque crece la gráfica. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Escuelas. Lo que significa el crecimiento y el crecimiento de la función, ¿no? Perfecto. Ahora fíjense en una cosa interesante, ¿no? Acá, en este punto B, en el punto C, en el punto D, en el punto E, son puntos donde la función cambia de crecimiento, ¿no? Va bajando, sube. Después sube, baja. Después baja, sube y así, ¿no? Ahora, estos valores que son, estos puntos acá, que representan, según lo que vimos el jueves, son extremos relativos. Muy bien. Y si se fijan, acá, pues, esto que está aquí, la recta tangente a estas curvas, son horizontales. Aquí es horizontal, aquí es horizontal, aquí no existe. Se dice que la curva, que la recta tangente no existe. Recuerdo que si la recta tangente no existe, entonces se supone que la pendiente es infinita, ¿no? Por eso que la recta sería algo así. La recta tangente, que la pendiente es infinita. Igual acá. Entonces, bueno, nada. Este, eso téngalo en cuenta ahorita, ¿no? Fíjense, vamos a definir lo que se llama la prueba de crecimiento y crecimiento, o lo que vamos a ver como más adelante el criterio de la primera derivada. Fíjense lo que dice acá. Sea f una función continua en el intervalo cerrado AB y diferenciable en el intervalo abierto. Sea f una función continua en el intervalo cerrado AB y diferenciable en el intervalo abierto. ¿Ok? Si la derivada de esa función es mayor que cero para toda x en el intervalo abierto, entonces la función va a ser creciente sobre el intervalo. Si f de x es, ¿verdad? Mayor, si la derivada, perdón, si f' de x es mayor que cero, para toda x en el intervalo AB, entonces f es creciente. Fíjense en esto, ¿no? Acá lo que yo estoy diciendo es una manera para lo cual yo puedo hallar las derivadas de crecimiento de la función. ¿Ok? Si yo quiero saber el comportamiento de una función, el crecimiento y decrecimiento, pues estudio los signos de la primera derivada. Porque este teoremita, y ya lo vamos a ver gráficamente, me dice, che, boludo, mira, si la derivada es mayor que cero, si f' de x es mayor que cero para toda x en el intervalo, entonces la función es creciente. Si la derivada es menor que cero para toda x en el intervalo, entonces la función es decreciente.
¿Ok? Y ustedes dirán, che, ¿y eso para qué me interesa? Bueno, porque los puntos donde haya cambio de signos en la primera derivada de la función van a representar los posibles máximos o mínimos. Y a nosotros nos interesa hallar eso. Entonces, es parte de todo el proceso del estudio de graficar completamente una función mediante el estudio de las derivadas. Derivadas. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso, please. Fíjense este ejemplo, ¿no? Determine los intervalos de crecimiento de esta función x al cubo menos 3x cuadrado menos 24x. Determine los intervalos en donde esa función es creciente y los intervalos donde la función es decreciente. Entonces, ¿qué hace uno para hallar los intervalos de crecimiento y de crecimiento? ¿Qué hacemos? Bueno, sencillamente lo que hacemos es agarrar la función original y la derivamos. Esto lo derivamos respecto a x. ¿Vale? Hallamos la derivada respecto a x. La derivada de esta función es 3x cuadrado menos 6x menos 24. Ahora, esto que es la derivada, es menos, que es este f de x igual a 3x al cuadrado menos 6x menos 24. Acá, esto, estudiamos signos. ¿Cómo estudiamos nosotros los signos de esta cosa? O sea, ¿cómo vemos cuando, básicamente hay que ver cuando esto es mayor que cero, ¿no? Y menor que cero. ¿Cómo podemos estudiar el comportamiento de signos de esta función, que es la primera derivada? ¿Qué se hace? A ver, ¿se recuerdan? ¿Qué hacemos de esto? ¿Qué es lo que hacemos para estudiar los signos de esta función que está acá? El cementerio. Factorizamos y cementerio. Muy bien. ¿Ok? Entonces, primer parcial acá. Factorizamos y hacemos per cementerio, que es precisamente lo que está resuelto acá, ¿no? En esta cosa de aquí. Vale. Entonces, bueno, una manera de resolver esta desigualdad es analizar los signos algebraicos de x más 2 por x menos 4 son los intervalos de la recta numérica por los puntos críticos, porque si se fijan, la factorización de esto es ver cuando la primera derivada es igual a cero. Y eso es lo que habíamos definido como los puntos críticos. Fue Alejandra creo que me dijo que eso era hallar los ceros, o sea, hallar las raíces, sí. Sí, básicamente sí, solo que para este caso de este tema, a esas raíces de la primera derivada, eh, no la vamos a llamar raíces, sino la vamos a llamar puntos críticos. Teniendo en cuenta que los valores de la primera derivada no existen. Entonces, bueno, nada, aquí se hace el cementerio, ustedes saben hacer el cementerio perfectamente. Y tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento haciendo el cementerio, ¿no? Acá está el cuadrito. Fíjense que para el intervalo menos infinito menos 2 f es creciente. Para el intervalo menos 2 4 la función es decreciente. Para el intervalo 4 infinito, la función es creciente. Acá debería ser abierto, de hecho, los intervalos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son los signos de la primera derivada. Vale. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Se comprende esto? Es sencillamente ver la primera derivada de la función y hacerle cementerio. ¿Ok? Hacerle cementerio tomando en cuenta que, bueno, al momento de calcular las raíces, como hacíamos nosotros en el primer parcial, vamos a hablar de puntos críticos. ¿Ok? Es simplemente como que, bueno, esto es más fancy, literalmente, y se le hace etiqueta que no, 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 yo no soy una raíz, yo soy un punto crítico. Sí, los intervalos son abiertos. ¿Ok? Van a ser abiertos. Vale. Entonces, bien, perfecto. Ajá.
es menos complicado, como les dije, y esto es un tiro al piso en ese aspecto de que es burda mecánico y a la hora de ver los ejercicios, lo cool que es esto, ¿no? Lo chéverongo que es. Por si se lo preguntan, por si alguien me lo pregunta, eh, que me acabo de acordar, bueno, nosotros, a ver, nosotros en semana 9 estaríamos terminando ya la semana que viene el contenido teórico. Lunes y miércoles serían, pues, las clases teóricas y el viernes sería la clase práctica, ¿no? Empezar a practicar. ¿Qué vamos a hacer en Semana Santa? Bueno, en Semana Santa, en principio, pues si se hará esa semana, lo más probable es que esas clases no sean en vivo, porque bueno, cada uno de ustedes va a tener sus vacaciones, pues, sus descansos. Entonces esas clases van a ser pregrabadas, van a ser de ejercicios, ¿ok? Pregrabados, para que tengan eso en cuenta. Y ya, eso es lo que quería comentar, básicamente. Semana Santa sí daríamos clases, haremos una broma, pero bueno, no serían como tal clases en vivo. Yo las grabaría en otro área distinto. Si alguien quiere entrar, pues puede entrar. Yo les avisaría. Pero no van a ser clases en vivo, ¿no? Porque o sea, que ustedes se van para la playa, ¿no? Alejandro se va para Aruba y tal. Hay gente que se va para Margarita. Entonces, bueno, nada, no pasa nada. Este, pero para que tengan eso en cuenta, porque para las Bahamas, exacto. Exacto. Perdón. Gente que se va para Miami, que, mira, vamos a vacacionar un ratito ya. Eh, ok. Super, ultra, mega, hiper, teoremazo. Ultra teoremón. Teoremazo. El criterio de la primera derivada. La prueba de la primera derivada. Sea f una función continua en un intervalo AB y la función es diferenciable en el intervalo abierto AB, excepto quizás en el número crítico C, en el punto crítico C. Si f' de x cambia de positiva a negativa en C, es decir, si la derivada es mayor que cero y es negativa en ese valor C, entonces f de C es un máximo relativo de la función. ¿Ok? Lo que ya les había dicho anteriormente, ¿no? Lo que ya habíamos visto con ejemplos acá. ¿Ok? Ay, tengo que grabar unas clases de Mate 4, se me ha olvidado. Pero creo que hoy lo voy a poder. Eh, Básicamente esto, ¿no? Si la derivada, si la función, si la primera derivada es positiva y después es negativa, y eso lo vamos a ver o sea, básicamente esto de aquí se refiere a esto, ¿no? ¿Cómo es eso de la primera derivada? Bueno, recuerden que la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Si esa pendiente es positiva, como se ve aquí, que la pendiente es positiva, la recta tangente tiene pendiente positiva, y después esa recta tangente tiene pendiente negativa, entonces ahí hay un cambio de crecimiento en la función, en la derivada, porque cambia la pendiente de la misma. ¿Ok? Si eso ocurre, entonces en ese punto donde ocurre el cambio de crecimiento, tenemos lo que vamos a llamar como un máximo, ¿ok? Un máximo relativo, que es lo que les dice acá, ¿no? Si la primera derivada cambia positiva o negativa en C, entonces la función de valor en C es un máximo relativo. ¿Ok? Si la primera derivada cambia de negativa a positiva, es decir, rectas tangentes negativas, después positivas, se dice que la función tiene un mínimo relativo en C, que fs es un mínimo relativo. Y si la derivada tiene el mismo signo para ambos lados del punto crítico C, entonces fs no es un extremo relativo. No es nada. ¿Ok? Por eso les decía el jueves que no necesariamente el hecho de que sea punto crítico implique que el juro es un máximo relativo. No, eso lo evalúa uno. Solo implica que sea un máximo mínimo relativo. Eso lo verifica uno con el criterio de la primera derivada, con el criterio de la segunda derivada o con los teoremas que vimos al final de la clase pasada. ¿Ok?
Las conclusiones del teorema pueden resumirse en una frase. Una función f tiene un extremo relativo en un punto crítico, en un número crítico, donde la derivada cambia de signo. Ajá. Y si se deriva y se iguala a cero, para encontrar un máximo y mínimo, se usaría la segunda derivada para saber si es decreciente o creciente y así saber si es un máximo o un mínimo. ¿Qué? Ya. Si se deriva, ¿verdad?, de la función y se iguala a cero, o sea, básicamente ver los puntos críticos. Recuerda que los puntos críticos es no solo cuando cuando la primera derivada vale cero, sino los puntos donde la primera derivada no existe. Y los puntos en donde los puntos frontera, los extremos de intervalo. Ajá. Se usaría la segunda derivada para saber si es creciente o creciente. Y así saber si es mínimo o máximo. Bueno, sobre la segunda derivada vamos a hablar en 2 minutos. Entonces, ya te lo voy a explicar. En un par de minutos vamos a hablar de eso. ¿Se entendió esto, muchachos? Esto es la primera derivada. Uy, puedes volver a la dispositiva 3, porfa. No me les debo volver a la dispositiva. Já vai. É uma banquita positiva número 3. Se não é para você, mas eu também é para crescimento de novo gelo. Que bom português tenho, claro que sim. Gracias, personalidad número 17. ¿Se entiende esto? Del crecimiento y crecimiento y del criterio de la primera derivada. Todo filo así. Ok. Básicamente para hallar máximos y mínimos, posibles máximos y mínimos, bueno, tenemos que derivar la función y ver cómo es su crecimiento y decrecimiento en los intervalos, donde pues ella tenga esos cambios. Acá está, fíjense que la derivada del cero, aquí f' de cero existe, ¿no? Lo que les decía, el pendiente infinito, todo eso. Ok, vamos a definir ahora qué es la concavidad de una función, muchachos. Vamos a hablar de concavidad. Concavidad, boludo. Che, boludo. Sea f una función diferencial en un intervalo AB, ¿verdad? F una función diferencial en un intervalo AB. Si f' es una función creciente sobre AB, si f' es una función creciente sobre AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre el intervalo. Fíjense lo que les dice. Si la primera derivada de la función f, o la función f original, que es esta acá, si la primera derivada de esa función es creciente sobre el intervalo AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre el intervalo. Si f' es una función decreciente, si la primera derivada de la función original es una función decreciente, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Ya sabemos que cóncava hacia arriba es carita feliz. Cóncava hacia abajo es carita triste. ¿Vale? Esto lo llaman convexo y cóncavo también, pero yo nunca me aprendí cuál era convexo y nunca me aprendí cuál era cóncavo, entonces siempre digo carita feliz y carita triste. Es más fácil así. Jejeje. ¿Ok? Entonces, básicamente la concavidad es pues cómo abre la curva de la función, ¿no? Básicamente eso. Sí, cómo abre la curva de f. ¿Ok? Eso es lo que significa concavidad, sin mucho, mucho revuelo. Fíjense acá, ¿no? Es cóncava hacia arriba. Es carita feliz. Aquí. I'm so happy. Yeah. Vale. Fíjense lo que les decía hace rato de las rectas tangentes, ¿no? Las rectas tangentes giran en el sentido contrario a las manecillas de reloj.
Es decir, fíjense, acá tengo que las rectas tangentes a la curva son decrecientes y después esas rectas tangentes empiezan a crecer. Eso implica que la función va decreciendo y después crece, ¿no? Entonces, cóncava hacia arriba, ¿no? F' crece de menos a. Fíjense este ejemplo, estas curvas, las rectas tangentes giran en el sentido contrario del reloj y acá es la carita triste, ¿no? Sadness. Sadness face. Fíjense, las rectas tangentes, ¿no? Son positivas primero y después empiezan a decrecer. Ah, bueno, eso quiere decir que ellas presentan ese. O sea, la función crece y después decrece. Fíjense en las rectas tangentes, ¿no? En los signos de las pendientes. Las pendientes positivas, sabemos que cuando es así, es pendiente positiva. Cuando es así, es pendiente negativa. ¿Ok? Vale. Fíjense en esto de acá. Esta es interesante, ¿no? Porque son rectas tangentes. Ok. Fíjense que acá la función es decreciente aquí y después empieza a crecer. Acá, fíjense qué hacer. Aquí es cóncava hacia arriba y en este pedazo es cóncava hacia abajo. Eso es lo que quise decir. ¿Ok? Aquí existe un cambio en la concavidad de la función. Vale. Hay un cambio en la concavidad de f. Sí. Es cóncava hacia abajo y después cóncava hacia arriba. Bueno, ya vamos a definir esto, ¿no? Ya vamos a decir cómo se llama esta cosa acá. Pero antes de definir qué, sí, como, o sea, qué es lo que está ocurriendo ahí, fíjense en esto, ¿no? Vamos a ver la definición nuevamente. Dice, che, esa es una función diferenciable, pelotudo, che. Ok, vale. Vamos a hacer una cosa. Tenemos la función f, ¿no? Ok, f es esto acá, f de x es diferenciable. F es diferenciable, es diferente, claro que sí, en a b. Ahora, f' existe, pero a f' la vamos a llamar g. F' es g de x. ¿Ok? Vamos a poner ese nombre. Ahora, acá me dice, che, f' es una función creciente sobre el intervalo. Pregunta, f' es igual a g. ¿Cómo yo puedo estudiar el crecimiento de la función g? Aunque le cambié el nombre ahorita. O sea, ¿cómo puedo yo estudiar el crecimiento y el crecimiento de una función? ¿Cómo se estudia eso? A ver, los leo. ¿Cómo estudiamos el crecimiento de una función en general? ¿Ok? De responder. Ok, alguien, por favor. Sí, Daniel, responde. Danos excepciones, por favor. ¿Cómo yo estudio el crecimiento de esa función? O de una función. Si yo quiero ver cuando una función es creciente, yo quiero ver cuando una función es decreciente, ¿qué es lo que tengo que hacer? El signo de la derivada. Lo acabamos de decir hace 5 minutos. ¿Ok? Viendo el signo de la derivada. Acá está. Si la derivada es positiva, si la derivada es negativa. ¿Ok? Entonces, si yo quiero conocer el signo,
de la función g, ¿verdad? GG, ¿qué es lo que hago? Bueno, derivo a g, ¿no? Veo la derivada de g y veo cuando g' es mayor que cero, g' de x, y veo cuando g' de x es menor que cero. Eso es lo que yo tengo que hacer, es lo que yo tengo que ver, es lo que yo tengo que estudiar para ver la derivada de esa función. Verlo, los signos, ¿no? Para ver el crecimiento y el crecimiento de la función g, ¿qué es lo que hago? Bueno, la derivo y estudio signos. ¿Qué significa esto? Pues justamente lo que acaba de decir Alejandro. Lo que tengo que ver no es otra cosa que como g es igual a f', entonces f segunda de x va a ser igual a g'. En otras palabras, para ver la concavidad de la función, tengo que ver el estudio de signos de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, tengo que estudiar el estudio, tengo que estudiar los signos de la segunda derivada. Entonces, básicamente, ¿qué me dice la segunda derivada de la función? O sea, ¿qué ocurre cuando veo los signos de la segunda derivada? Pues me dice la concavidad de f. Habla sobre la concavidad de la función, cuando es carita feliz y cuando es carita triste. Y es básicamente lo que sale acá con la prueba de la segunda derivada. Sea f una función para la cual f segunda existe, para la cual la segunda derivada existe. Si f2' de x es mayor que 0 para toda x perteneciente al intervalo AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba del intervalo. A ver, es decir, básicamente la misma idea del crecimiento y crecimiento para la primera derivada, pero aplicada para la segunda. Si la segunda derivada es mayor que 0 en el intervalo, es carita feliz, es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es menor que 0 para el intervalo, entonces f es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Es cóncava hacia abajo. Vale. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta eso. Vale. Ok. Fíjense este ejemplo. Determinen los intervalos para los cuales la función esa que ustedes ven ahí, x al cubo más 9 medio de x al cuadrado, es cóncava hacia arriba, y los intervalos para los cuales la función es cóncava hacia abajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Derivar dos veces y hacerle cementerio a la función. Calculamos la segunda derivada y le hacemos cementerio a la segunda derivada de f. Esto que está acá. No, esta es la primera, esta es la segunda derivada, ¿no? 6x más 9. Y bueno, aquí uno estudia pues los signos. Acá es súper fácil porque es un polinomio de grado 1. Pero fíjense que bueno, para el intervalo menos infinito menos 3 medios, la función es cóncava hacia arriba, es cóncava hacia abajo, perdón. Y para el intervalo menos 3 medios infinito es cóncava hacia arriba. ¿Ok? No es muy difícil esto, de hecho. Acá lo que se hace con la primera derivada, literalmente, se hace con la segunda. ¿Ok? Literalmente. Vale. ¿Ok? ¿Se entiende eso, muchachos? Aquí.
Aquí está aquí. Ajá, puntos de inflexión. Decimos que un punto de inflexión es, bueno, si CFC es un punto de inflexión por la gráfica de una función f, entonces la segunda derivada ahí es igual a cero o no existe. Ah, pero ¿qué es un punto de inflexión? Bueno, un punto de inflexión es esto de acá. Es lo que les había enseñado hace ratito. Punto de inflexión es cuando la primera derivada de una función no existe. Bueno, no existe. Es cuando tenemos un cambio de concavidad. Es así como los máximos y mínimos, los extremos relativos son cambios de crecimiento, un punto de inflexión es un cambio de concavidad. ¿Ok? Eso no lo escuchaba antes por ahí, ¿no? No, fue un punto de inflexión tal cosa. Bueno, porque es precisamente ese cambio, ¿no? Representa un cambio como tal. No sé si lo han escuchado por ahí en algún sitio. Ay, mira, punto de inflexión, no sé qué y tal. Bueno, representa precisamente esa idea de cambio. ¿Ok? Exactamente. Exactamente, Alejandra. La primera derivada me da el crecimiento y crecimiento de la función. El estudio de la primera derivada me da la monotonía. Y la segunda me da la concavidad. Fíjense acá, no, esto de aquí. Fíjense como, bueno, precisamente esto es parte de que, bueno, de que si ustedes ven este dibujito que yo hice acá, de pasar de carita triste a carita feliz, bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Como tal. A veces uno está en un momento, pues, sad, triste, o con problemas, sí, está en un momento de backdown, ¿no? Y bueno, precisamente uno busca de ir de una carita triste a una carita feliz, ¿no? De generar un punto de inflexión en cada una de nuestras vidas y de nuestra etapa, de manera que, bueno, podamos superar ese momento y ese hueco en donde podemos caer y, bueno, salir de ahí, ¿no? Entonces, todos tenemos que hallar puntos de inflexión en nuestras vidas, de manera que nosotros podamos no, ser felices, ¿no? Tener una carita feliz. A veces es lo contrario, a veces estamos felices y bueno, tenemos un punto de inflexión, este, que bueno, caemos en un momento de hueco, eso es normal, eso pasa. No tiene nada de malo, todos somos seres humanos y vivimos diferentes momentos y etapas de nuestra vida, ¿no? La vida es una montaña rusa. Pero lo que tiene que quedar claro, muchachos, es que siempre tenemos que buscar ese punto de inflexión en donde podamos tener felicidad, tranquilidad, paz, ¿no? Y que podamos ser felices con lo que tenemos. Claro que sí. Debería meterme a coach. Este. Ay, ver cómo las matemáticas les enseña, les dan sus consejos de vida. No les parece fascinante, emocionante, ¿no? ¿No? Ah, ¿no? Alguien, ¿no? Lo mejor, sí, sí, sí. Me da risa como Daniel dice, estoy como la segunda gráfica. Ahora sé, ahora sé sobre estados de ánimo gracias a las llegadas. Shell, claro que sí, claro que sí. No, cosas bellas que pasan. Eh, Vamos a hablar sobre la prueba de la segunda derivada. Prueba de la segunda derivada. Si C es un número crítico de una función y igual a f de x, y por ejemplo, la segunda derivada de la función evaluada en C es mayor que cero, la segunda derivada de la función evaluada en C es mayor que cero, entonces la gráfica es nunca va hacia arriba sobre un intervalo abierto, ¿ves? ¿Qué contiene C? Necesariamente, entonces, necesariamente, de forma obligatoria, f de C es un mínimo relativo. De forma semejante, si la segunda derivada evaluada en C es menor que cero, en un punto crítico C,
Eso implica que fc es un máximo relativo. En este teorema se denomina la prueba de la segunda derivada. Y es esto que está acá. Ok, fíjense. Fíjense. Acá esto es cóncavo hacia arriba, ¿no? Me acuerdo que esto es cóncavo hacia arriba. Vale. Y acá, si yo evalúo en la segunda derivada de la función, ese valor, pues como es cóncavo hacia arriba, me va a dar positivo. Porque la función es cóncava hacia arriba. El valor en la segunda derivada me va a dar ese valor positivo. Si hago eso con el punto crítico, entonces ese punto crítico es un mínimo relativo. Como lo pueden ver acá en el dibujo. Ahora, si la función es cóncava hacia abajo, al yo volver un punto en la segunda derivada, como la función es cóncava hacia abajo, eso me va a dar negativo. Si yo vuelvo un punto crítico en la segunda derivada y eso me da negativo, estamos hablando de un máximo relativo para la función. Es una prueba alterna para conseguir máximos y mínimos de f. ¿Ok? Y acá está el enunciado. Sea f una función para la cual la segunda derivada existe sobre un intervalo a b. Ese intervalo contiene el número crítico c. Si la segunda derivada evaluada en c, si la segunda derivada evaluada en c es mayor que cero, entonces fc es un máximo relativo. Ajá, es esto que estoy diciendo acá, Ale, es esto de aquí. ¿Ok? Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es mayor que cero, entonces eso es un mínimo relativo. ¿Ok? Eso es un mínimo. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es mayor que cero, eso es un mínimo relativo. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es menor que cero, entonces es un máximo relativo. Como lo contrario, ¿no? Es un máximo relativo. Pero si de casualidad de la vida la segunda derivada evaluada en ese punto crítico es igual a cero, entonces la prueba falla y no se puede determinar si fc es un extremo relativo o no. En este caso es un sujeto de la primera derivada. Esto que dice prueba de la primera derivada, prueba de la segunda derivada, o criterio, mejor dicho, no es otra cosa, no es otra cosa que una manera de determinar máximos y mínimos extremos relativos de la función. O ¿Okay? sea, sería como una manera para evitar hacerlo del cementerio, como para hacerlo más directo. Es un método alterno. El cementerio siempre lo vas a hacer porque necesitas saber cómo es el crecimiento y el crecimiento de la función. Pero es una Ah, forma de hallar máximos y mínimos. Un poquito más sencilla, sí. Pero el cementerio siempre lo vas a hacer porque tienes que ver la monotonía de la función. El crecimiento y el crecimiento. Entonces, bueno, nada. Eso es todo, ¿no? Es sencillamente que, pues, cuando tú agarras el punto crítico y lo evalúas en la segunda derivada, si eso está en numerito positivo, es un mínimo relativo. De one. Si tú agarras la segunda derivada, la evalúas en el punto crítico y eso te da un número negativo, entonces, eso es un máximo. Eso. Cuando agarras la segunda derivada, la evalúas en el punto crítico, te da negativo, eso es un máximo relativo. Y si te da cero, bueno, no puedes hacer nada. No funciona, ¿no? Digamos. Fíjense acá, ¿no? Porque yo decía que, o sea, si ustedes evalúan en la parte que es cóncava hacia arriba, eso les va a dar positivo, ¿no? Porque ya sabemos que la segunda derivada, el hecho de que sea mayor que cero, implica que la función sea cóncava hacia arriba. Entonces, si yo lo evalúo, me va a dar valores positivos, ¿no? Porque es mayor que cero, es cóncava hacia arriba. Al hacer eso en el punto crítico, ahí voy a tener que la función presenta un mínimo relativo. En caso similar, la función es cóncava hacia abajo acá. Es decir, que si yo evalúo en ese intervalo donde es cóncavo hacia abajo, me va a dar, si yo lo evalúo en la segunda derivada, donde es cóncavo hacia abajo, me va a dar números negativos. Ahora, si yo evalúo el punto crítico de ese intervalo, donde la función es cóncava hacia abajo, lo evalúo en la segunda derivada, me va a dar que eso es un máximo.
relativo. Y bueno, los puntos de inflexión son los valores donde la función cambia de concavidad, perdón. Esto de acá. Es el que va siendo cóncavo hacia arriba y después cóncavo hacia abajo. Me acabo de dar cuenta que esto es como una W, esta gráfica. No me había dado cuenta. Pero bueno, ¿preguntas sobre esto? Ya vamos a terminar casi. Como le dije, esto era una clase que la divido en dos porque, bueno, en una sola clase sería muy larga. Entonces prefiero dividirla en dos clases cortas en una clase larga. Veo la raíz de un diente. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya. Oh, sí, qué loco. Tienes razón. Y ya casi el resto del diente. Bueno, evidentemente, si yo supiese dibujar, sí. Qué loco. Este. Sí, claro, por supuesto. Nosotros hacemos ejercicio de todo lo que es parcial. Of course. Bueno, si no hay preguntas, vamos a avanzar con el último tema que son las asíntotas. Que como les dije en su momento, pues sí, el tema de asíntotas se puede ver en límites y se puede definir completamente sin ningún problema. Porque al fin y al cabo, la asíntota la vamos a definir como límites. Sin embargo, yo no soy fan de eso. La verdad es que no, yo soy fan de pues definirlas justamente cuando uno estudia graficación. Porque se usa realmente aquí. A pesar de que se puede hablar de segundo parcial, se usa aquí. Entonces, bien, nada. Vamos a hablar de las cuatro diferentes tipos de asíntotas que hay. ¿Ok? Tenemos una función f. Ya vamos a explicar qué es una asíntota. Tenemos una función f que va de un subconjunto de los reales a los reales. Básicamente va de su dominio a los reales. Su dominio es el conjunto de. O sea, f, esa función que está ahí, y a un punto problema. O sea, a es un punto tal que la función no está definida. ¿Ok? Vale. A es un punto que no pertenece al dominio de la función. Ahora, si el límite cuando x tiende por la izquierda de la función, ¿verdad? Es igual a más o menos infinito, o el límite cuando x tiende por la derecha de la función es igual a más o menos infinito, entonces decimos que la recta x igual a es una asíntota vertical de la función. Es decir, si yo estudio el límite cuando x tiende por la derecha y por la izquierda de ese punto problema de la función, y ese resultado es igual a más o menos infinito, decimos que existe una asíntota horizontal, una asíntota vertical en la recta x igual a. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente, chicos, las asíntotas son rectas. ¿Ok? Las asíntotas son rectas. ¿Dónde se pega la función? Vale. Las asíntotas es una recta en donde, pues, como ya la hemos visto antes, todo, ¿no? Es una recta en donde la función se va a pegar y se va a pegar y se va a pegar y se va a pegar, pero nunca la va a cortar. Nunca. Son rectas o curvas, ¿no? O sea, el caso de una asíntota vertical es porque es una recta vertical, en donde la gráfica de la función se pega, se pega, se pega, se pega, pero nunca la corta. ¿Ok? Por eso se dice que es cuando el límite con el que extiende ese punto problema de la función me da infinito. Lo que habíamos definido nosotros en un momento como límites infinitos, que el resultado era infinito menos infinito, estábamos definiendo nada más y nada menos que asíntotas verticales de la función. Cuando yo les dije, no, bueno, el límite cuando de x tiende a un numerito de la función es igual a menos, más o menos infinito, esos son asíntotas verticales. Solo que no la habíamos llamado así. Y la estamos definiendo de esa forma ahora.
Ya la habíamos visto antes, solo ahora la estamos llamando asíntotas verticales. Como el caso de 1/x, por ejemplo. O de tangente. ¿Sí se entiende esto? Yep. Vale. Perfecto. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Al inspeccionar la función racional tal, que bueno, ¿cuáles serían los puntos problemas? En este caso, bueno, los puntos donde el denominador se hace cero, ¿no? Realmente esto pasa con funciones racionales. Este, los puntos problemas son en x igual cero, porque el denominador es cero en x igual cero y x igual menos 4. Uno estudia el límite por la izquierda y por la derecha, tanto del cero como del menos 4 de la función. Vemos que a la izquierda del menos 4 la función va al infinito, a la derecha va a más infinito, perdón, al revés. Por la izquierda se va al infinito, por la derecha se va al menos infinito, y en el caso del cero, en ambos lados se va por al más infinito. Y nunca, nunca va a cortar la asíntota vertical. Nunca. La función jamás corta la asíntota vertical. ¿Por qué? Porque sencillamente ese valor no está en el dominio de la función. Como está en el dominio, no lo puedo cortar nunca, pues. Esto es lo que es una asíntota vertical. Ok. ¿Se entiende la asíntota vertical? Sí, ok. Hablemos de las asíntotas horizontales, que pues en la misma idea es una recta, pero en lugar de ser vertical, esta va a ser horizontal, ¿no? Y el límite aquí es distinto, ¿no? Sea f una función nuevamente que va de un subconjunto de los reales a los reales. Una función de variables reales. Y a es un número real. Si el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es igual a a, o el límite cuando x tiende a más infinito de la función es igual a a, entonces decimos que la recta y igual a existe en la recta, que en la recta, tanto el en, que en la recta y igual a existe una asíntota horizontal. Nosotros habíamos hablado de límites al infinito, que tendían al infinito, que me daban como resultado un numerito. En ese caso, estábamos hablando de asíntotas horizontales. Y bueno, tenemos el caso de arcotangente, o estos casos que están aquí. La función se pega. A esos valores tenemos asíntotas horizontales. ¿Ok? ¿Se entiende eso, chicos? Que es una asíntota horizontal. Hostia, tío, joder. ¿Se comprende? Un dato curioso acá es que a diferencia de las asíntotas verticales, una función puede cortar una asíntota horizontal. Lo puede hacer. Veremos ejemplos de eso en los ejercicios. Pero una función puede cortar una asíntota horizontal. Fíjense, otra cosa importante acá, que yo les digo, cuando x tiende al menos infinito y cuando x tiende al más infinito. ¿Por qué? Porque puede ser que para uno de los lados exista asíntota horizontal, pero para el otro no. Por eso es que hay que verificar tanto para el infinito negativo como para el infinito positivo. Imagínense que esto sigue así. Uy, esta función. No cosa así. Que solo tengamos asíntota horizontal para el más infinito. O así. Solo tengamos asíntota horizontal para el menos infinito. Eso puede ocurrir. Eso puede pasar. Pero es importante, tanto en lo vertical, en lo horizontal y en todas, verificar ambos lados. Acá en la vertical
por la derecha y por la izquierda. Y el horizontal por el más infinito y menos infinito. Porque puede pasar que para un lado haya, pero para otro no. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se comprende? Sí. Ya. Así que no son facilitos, son simplemente unos límites sencillos que hay que calcular ahí y que hay que aprenderse. Igual es una sitio horizontal en A, B, C y igual el S1 y el S2 son los sitios horizontales, gente. Puede haber una más de, haber más de una sitio horizontal, claro que sí. Este ejemplo, límite cuando x tiende a menos, o sea, menos infinito, me va a dar cero. Y a 2 por la izquierda da infinito positivo. ¿Ok? Entonces se concluye que en x igual 2 hay una sitio horizontal para la gráfica. Hay una sitio horizontal, acá no es vertical. No, mentira. Sí. Perdón. Como aquí tiene menos infinito y me da un numerito, porque básicamente esto que está aquí es she. El límite cuando tiene más o menos infinito, que es igual a un numerito. Entonces, existe ascendente horizontal para y igual 0 y existe ascendente vertical para x igual 2. Eso es lo que quería decir. Eh, y bueno, en general, si la función, si yo tengo o sea, una división de funciones, una fracción, una razón de funciones, un cociente, entonces en esas tablas se resumen pues los valores de los límites, ¿no? Esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Esto ya se las había dado. Estas son las operaciones con infinito en su momento, que se le en su momento. Yo tengo una constante entre más o menos infinito es igual a cero. Si yo tengo más o menos infinito, entre una constante distinto a cero es infinito. Si yo tengo una constante entre cero, eso es, distinto a cero, eso es infinito. Más o menos, no depende de la ley de los signos. Acá, de hecho, esto no importa. La verdad es que si es más o menos infinito entre cero, eso va a ser más o menos infinito. Depende nuevamente de la ley de los signos. Si es un infinito positivo, un cero por la izquierda, todo eso. ¿Ok? ¿Se entiende la síntesis horizontal? Se comprende la horizontal y la vertical. Se entiende ambos casos de asíntota. Aló. No sé si esos sí son viejos o no. Es un límite. Es básicamente cuando el límite me da infinito. Claro, que habíamos visto ya de límites infinitos y al infinito. Ahora, algo así nuevo que vamos a definir es la asíntota oblicua. O como le dicen los puertorriqueños, la asíntota boricua, claro que sí. Este, las asíntotas favoritas de los puertorriqueños, la asíntota boricua. Eh, nada, este, esto no es broma, la verdad es que una vez vi a una persona que puso boricua en lugar de oblicuo, ¿no? Estudiante. Y es como que, bueno, ok, no pasa nada, pero qué risa que de pana tenía asíntota boricua escrito en el cuaderno. Nuevamente se ve una función que va de su conjunto de los reales a los reales, una función de variable real. Ahora, aquí se estudian dos límites. Se estudian dos señores límites. Si el límite cuando x tiende a más o menos infinito, insisto, hay que hacerlo para el infinito positivo y para el infinito negativo. Si ese límite, cuando x tiende a más o menos infinito, de la función entre x, de la función sobre x, es igual a un número m, ¿verdad?
donde m pertenece a los reales menos el cero, m está en r asterisco, si ese cociente es igual a un numerito m, y el límite son 2, y el límite cuando x tiene más o menos infinito de f de x menos m por x, menos la pendiente por x, es igual a b, entonces decimos que la recta y igual mx más b es una asíntota oblicua de f. Es una asíntota oblicua de f. ¿Ok? ¿Qué significa oblicua? Que es básicamente inclinada, que tiene pendiente. No, porque por eso se llama la recta y igual mx más b, porque tiene pendiente. Es inclinada, pero se llama oblicua. ¿Ok? Es decir, ambos límites obligatoriamente deben de existir. Obligatoriamente. Básicamente es una recta. Si no existe, no hay oblicua. No existe asíntota oblicua. Para que exista asíntota oblicua, tienen que existir estos dos límites, tanto por el infinito como por el infinito. Si no existen esos límites, entonces no va a existir oblicua. No va a haber. Nota. En caso, en caso de que este m sea cero, entonces básicamente este m va a ser cero. Todo esto va a ser cero. Y estaríamos en el caso de una asíntota horizontal. Es decir, una asíntota oblicua, o mejor dicho, una asíntota horizontal es un caso particular de la oblicua, porque es cuando la pendiente vale cero, cuando esto vale cero. Como acá lo mismo, ¿no? El límite cuando aquí tiene más o menos infinito igual a un numerito. Y algo mucho más importante y que me va a ahorrar muchísimo la cuenta y los cálculos a la hora de hacerlo es, si existe asíntota oblicua por uno de los extremos, entonces no va a existir asíntota horizontal en dicho extremo y viceversa. Me explico. Por eso es que es importante ver el límite en ambos lados. Imagínense que, qué sé yo, de este lado hay asíntota horizontal, ¿no? En el más infinito hay horizontal. Bueno, como existe asíntota horizontal en el más infinito, en este ejemplo que estoy señalando, entonces no puede existir oblicua. No va a existir. Si existe horizontal, no existe oblicua. Y viceversa. Si existe oblicua, no existe asíntota horizontal. No pueden estar las dos al mismo tiempo en el mismo lado. ¿Ok? Porque, ajá, acá estoy hablando del más infinito. Pero supónganse que para el menos infinito no hay horizontal. No existe. La horizontal solamente está para el x, para los positivos, para el más infinito. Para los negativos, para cuando x tiene el menos infinito, no hay horizontal. Ah, bueno, en ese caso, sí que puede existir una, una oblicua, ¿no? ¿Ok? Puede ser que tenga oblicua para el menos infinito y tenga horizontal para el más infinito o viceversa. Lo que no puede ocurrir nunca es que existan las dos simultáneamente. ¿Ok? Sí, hay que hacerlo siempre con el positivo, con el infinito positivo, con el infinito negativo. A eso me refiero yo con los dos lados, ¿no? Al más infinito y menos infinito. Siempre. Al igual acá. Aquí son dos límites, pero se termina convirtiendo en cuatro porque es para el más infinito, para el menos infinito. Acá. Para el más infinito, para el menos infinito. Eso hay que hacerlo. Crece que me salió una cara toda. Oh, hola, quiéreme. Qué cuadro de texto tan raro. Hola, ¿qué tal? Soy feliz. Qué chistoso se ve. Ok, se entiende eso, ¿no? De la señora boricua. Ok, Dokis. Por último, y para finalizar la clase, porque este ejercicio lo voy a hacer ahorita, para finalizar esta clase y todo este contenido,
vamos a definir un tipo de asíntota que solo define el profesor Axel. Es el único que define esto en el curso de Matemáticas 1 de todos los profesores de la Universidad Simón Bolívar. Es el único que habla de esto y que lo conocí yo personalmente gracias a él, porque no sabía que esto existía. Eh, no, no te vayas, no te vayas. Asíntotas curvilíneas. Bueno, antes teníamos rectas que no se cortaban. Ahora tenemos una curva, boludo. Che, boludo. Che. Boludo, la concha de tu madre, boludo. Sean f y g funciones que van desde un subconjunto de que es su dominio al conjunto de números reales, funciones de variable real. Se dice que g es una asíntota curvilínea de f si los gráficos de f y g cumplen simultáneamente las siguientes condiciones. Cumplen simultáneamente las siguientes condiciones. ¿Ok? Estas que están acá señaladas. El límite cuando x tiende a más y menos infinito de f de x menos g de x es igual a 0, es igual a 0, y el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f sobre g es igual a 1. Las tres primeras tipos, nota, las tres primeros tipos de asíntotas no son más que casos particulares de las asíntotas curvilíneas. ¿Ok? Vamos a mostrar un ejemplo de esto. De hecho, acá hay un ejercicio, esto es el parcial de Axel de la última vez que dio Mate 1, en enero-marzo, en enero-pandemia. Entonces, bueno, nada. Aquí está la definición, básicamente. Vamos no vamos a hacer ese ejercicio, porque lo voy a hacer, pero vamos sencillamente a visualizar, ¿no? ¿Qué significa esto de una asíntota curvilínea, ¿no? Fíjense. Esto creo que se llama el tridente de Newton. I don't know. Vamos a tomar en cuenta aquí la función x al cuadrado. X al cuadrado. Ok. Entonces acá esto es x al cuadrado. Acá vamos a cambiar o sea, el tema de los ejes. Ya no quiero que sea primero, quiero que sea normal. Y vamos a graficar x al cuadrado más 2 más 2 entre x. Vale. Esto que está acá, esto lo vamos a poner en salas. Fíjense que básicamente son y que pues se van pegando una a la otra, pero nunca se van a cortar más. Entonces aquí suben y dicen, che, mira, ahí se corta, ahí re claro que se está cortando. Pues no, hago zoom y no se van a cortar. Y bueno, básicamente esas son las ideas de ascendientes curvilíneas, ¿no? Que no se cortan. ¿Okay? Son curvas que se pegan, se pegan, se pegan, se pegan, pero jamás se van a cortar. En el infinito. ¿Ok? Esto es un ejemplo. Creo que, creo que esta gráfica es la llamada, el llamado tridente de Newton, creo. Creo que este es el tridente de Newton. No lo sé. No recuerdo. Eh, sí, es ese. Ok. No es este. No, es ese. Ok. No, no es ese. No me acuerdo cuál es. Me da risa porque me acuerdo que bueno, la primera estudiante que nosotros tuvimos en Electronic Education, no sé si, no creo que la conozcan, Laura, bueno, eso fue en el 2020, evidentemente cuando estamos terminando esto, y yo risa porque ella dice, no, parecen unas trompas de falopio, y es como que, ok, vale, si te lo dices. Em, no sé. O no sé si era esta gráfica o otra, marico. No recuerdo. Pero sé que eran una de esas. No lo sé, no lo sé, cosa que vio ella. Y yo como que, bueno, pues la verdad es que sí. Pero creo que no era esta. Creo que era una de las gráficas de, del parcial de Axel. Creo que no era esta, sino otra. No recuerdo.
Pero sí, 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 será eso, pues. Em, a ver, te voy a fumar. Ay, Laura siempre es una persona que ha estado en education, o que siempre ha escrito, ¿no? Se ha escrito. Fue la primera persona que creyó en nosotros. Junto a otro chamo más. Por allá cuando comenzamos en septiembre de 2020. No estoy hablando feo, más bien estoy diciendo todo lo contrario. La queremos mucho. Es una buena amiga, la verdad. Es buena panita. Otro ejemplo, rápidamente, para mostrar el tema de... Ah, ok, ok, ok. Ajá, Alejandro, ya sabes. Estudiante cero, maníaco criminal. Ok. Otro ejemplo es la función seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Son funciones que se estudian en el curso de Matemáticas 2. Ok. No entendí lo de estudiante cero, maníaco criminal, no entendí, pero ok. Em, Vamos a ponerlo así, ¿no? Azul y naranja. Tengo tiempo que no uso estas combinaciones. Y bueno, nada, paciente cero. Ah, ya. Coño, estoy pegado, weón. Estoy gafo. Perdón. Bueno, si yo hago zoom, pues no se van a cortar. Son asíntotas curvilíneas. El tema de hiperbólicas es un tema que se estudia en el curso de Matemáticas 2. Tema bastante chévere. Me gusta ese tema. Es cool. ¿Cómo que en el hiperbólico siempre mantenemos? Pues fíjate que nosotros vamos a definir en Mateo 2 una nueva trigonometría, Daniel. Completamente distinta de la trigonometría circular que has trabajado hasta ahora, que es la trigonometría hiperbólica. ¿Ok? Que es referente a la hipérbole. Completamente nueva. Con 12 funciones trigonométricas hiperbólicas nuevas, las 6 originales y 6 inversas. Con un montón de identidades trigonométricas nuevas más, que se parecen mucho a las originales, pero se diferencian casi todas por un signo. Entonces es súper divertido y entretenido. Claro que sí. A ver si abre un cuñazo para lanzarme. Le llevarme lo control a lo que ya sabemos. Que reza que sí. Pero bueno. ¿Alguna última pregunta, mis chicuelos? Fue un placer haber la UCB. Nada, tranquis, tranquis. ¿Alguna última pregunta, chicos? Esto lo vamos a hacer luego, este ejercicio. Este ejercicio es chévere. Me gusta. Porque básicamente es construir el gráfico de la función sin hacer absolutamente nada o sea, estos son los tipos de ejercicios de Axel, ¿no? Hazme el gráfico de f solo con las asíntotas, sin la necesidad de establecer crecimiento y crecimiento con la primera y segunda derivada, sin calcular máximos y mínimos, sin calcular puntos de corte, sin calcular nada de eso, solo haciendo asíntotas. Y está chévere, está cool. Pero bueno, eso lo haremos después. Eso lo haremos después, claro que sí. ¿Alguna última pregunta antes de terminar, queridos chicos? Ya casi terminamos el tema del curso, muchachos. Solo nos faltan 2 clasecitas. ¿Alguna última duda, pregunta? Como les dije, esto es una clase que se puede dar, o sea, lo he hecho, dar todo esto en una sola clase, excepto el tema de notas, pero creo que es muy pesado, pues. Entonces prefiero dividirlo en 2 clases que son cortas, porque creo que llevamos como 1 hora y 30, más o menos. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, ¿qué tengo pendiente yo? Pues actualizar el Classroom a nivel de guías, compartirles las grabaciones y los videos complementarios de ejercicios, de reglas de la cadena, implícita y esas cosas. Y ya, vernos el lunes para hablar del Hospital, teorema de Rolle, teorema de valor medio, teorema de Lagrange, teoremillas, pues, un enfoque distinto de la derivada. El miércoles matamos con optimización y hacemos ejercicio a partir del viernes hasta que, bueno, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Entonces, bueno, ok, entonces escríbeme ahorita por WhatsApp, Sean. Muchísimas gracias por estar acá, gracias por madrugar con su servidor. Tengo que hacer varias cosas, por eso no puedo darla más tarde. Entonces, bueno, nada. Daniel sí creo que no, porque Daniel
es relativamente nuevo en el curso. Entonces, bueno, nada, muchachos, los quiero muchísimo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Instagram, Twitter, TikTok, seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nada, que tengan un lindo y feliz fin de semana, ¿no? Ya viene semana nueva, ya viene otra vez el estudiar y todo lo que representa eso, ¿no? Echarle pierna nuevamente. Entonces, bueno, por cierto, veré unas prepas, aparte para la gente de Axel, si alguien está interesado. Ahorita lo escribo por el grupo de Mate1. Pero bueno, hay unas super prepas por ahí para las personas de Axel que presentan el martes. Se les quiere muchísimo, chicos. Que descansen, tengan una feliz, ahorita te mando el link, Carlos. Ahorita te mando la información. Feliz fin de semana, cuídense muchísimo. Se les quiere. Estudien. Bless para cada uno de ustedes. Blessed. Bye bye. Blessed. Chaito, bye. Descansen. Chao, Alejandra. Chao, John. Chao, Daniel. Chao, Carlos. Chaito. Chao, Alejandra. Bless.